Bienvenidos a un episodio más de su podcast más favorito del mundo, edición o episodio de elecciones en Chihuahua. Muy buena, O muy buena. día del juicio final. Ay, sí es cierto. Se me olvida que tenemos que votar el domingo. Me da un poco de flojera ir, pero sí lo voy a hacer. Yo asumo que tengo que ir también, pero supongo que para cuando estén viendo este episodio ya se sabe Ajá. el resultado. Yo sé que hay gente que cree mucho en el impacto de los cristianos en el mundo político. Creo que los que nos han escuchado y saben cómo pienso yo opino literal lo opuesto a eso. O sea, yo pienso que eso es anti-iglesia. Pero no creo que no creo que es satánico ni nada por el estilo. Más bien creo que es el enfoque incorrecto de la iglesia. Pero la parte que a mí se me hace que tal vez puede ser percibida como más triste, pero que a mí me da paz es que nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y yo sé que suena raro eso y que hay gente que es alarmista y que ya nos ve como Venezuela, pero nada va a cambiar. Esa es la realidad. Estos cambios en un país tan grande como México son un poquito más complejos y hay muchas cosas políticas, tal vez a nivel de política internacional, que simplemente no permitirían que México se transformara en ese tipo de cosas. No nos va a ir mejor con ningún candidato político como individuos, no nos va a ir peor. Cada uno de nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Eso, totalmente. Punto. Y ejercer nuestra libertad. Hasta nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sí, yo también creo que eso es lo que a mí me compele ir a votar. No tengo un interés en particular por ningún candidato. Definitivamente voy a elegir uno. Ni menos por un partido político. Pero creo que es más mi responsabilidad delante de Dios porque Romanos 13 habla de eso, ¿no? Y creo que al ir y ejercer un derecho también es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Tal vez. Sí. Pero espero que haya ganado su candidato. No. Sométanse a Dios mejor. Es más, es mejor saber y confiar que encima de todos los candidatos, gobiernos, presidentes municipales y nacionales está el Señor. Está en su trono. Yo diría, creo que puedo hacer una promesa o una profecía muy... Así que definitivamente se va a cumplir. Ganó el candidato que no va a hacer nada importante. Sí me da un poquito de tristeza cómo nos vemos como cristianos en redes sociales hablando más de candidatos políticos que de Cristo. Hay gente que... Y yo tiendo a contar. O sea, eso es un problema que yo tengo. No puedes evitarlo. No contar. Intento no hacerlo porque pues tiende a crear absolutismos en mi mente. Y no paso tanto tiempo en Facebook, pero cuando lo hago, y eso tiene que ver mucho con el algoritmo de Facebook y cómo funciona, te muestra ciertas cosas que te llaman la atención y percibe esos patrones y los multiplica. Entonces yo sé bastante bien, sin querer saberlo, pero a ciencia casi cierta, que la mayoría de la gente que ahorita está proselitizando a favor de un candidato político jamás profesa en público a Jesús tanto como profesan a su candidato. Y eso es no solo vergonzoso, sino inaceptable para los cristianos. Sí. Pienso lo mismo en cuanto a marchas y eventos mayormente de izquierda, disfrazados de muchas cosas y toda esa conversación que ya tuvimos. Pero pienso exactamente lo mismo. Nunca he visto alzar la voz de los cristianos por Cristo, ni invitando a la gente a congregarse o a venir a escuchar de la palabra o a conocer del Señor, o ni siquiera compartiendo los videos de la iglesia, tanto como de sus eventos y en particular de los políticos. Sí. Y sí siento como pena. Y me da pena con Cristo. Así que, perdón, Señor, es que estamos bien tontos, pero eso se nos olvida. Somos cristianos, pensamos que somos priistas o panistas o de Morena. Pero somos cristianos. Entonces, deténganse. Sí, por favor. O sea, si tienen libertad para hacerlo, pero no, para eso la van a usar. Y estoy insistiendo con la libertad porque el capítulo 5 de Gálatas habla sobre esto, precisamente. Creo que valdría más la pena escuchar lo que tiene la Biblia que decir que lo que yo tengo que decir. Sí, especialmente porque estamos a punto de enojarnos. Hoy, después de tanto tiempo, no empecé este episodio enchilado. Casi siempre lo hago.
Probablemente porque me tomé unas vacaciones y me desenchilé de estando allá. Que no es tan malo. O sea, como que ese concepto de enchilarse, la gente lo tiene como ira sin control. Pero me siento muy cómodo con el tipo de... ¿Celo? ¿Cómo se levanta ese celo o esa ira no pecaminosa? Uh-huh. Porque también pone un estándar en nosotros. Nosotros al crear un estándar bíblico, o más bien al aplicar el estándar bíblico a cosas que pasan a nuestro alrededor, nos ponemos la soga al cuello. Porque nos obliga, ajá. Nos ponemos el estándar bíblico también. Sí, totalmente. Pero eso es lo que queremos hacer. Uh-huh. Esa idea de con la vara que mides serás medido no es no juzgues a nadie, es pon un estándar que vivas. Sí. A nadie le interesa que pongas reglas que no puedes cumplir. Juicio justo, juicio correcto, bíblico. Sí. Entonces sí estamos literalmente diciendo que nos pueden llamar a cuentas por las cosas que decimos y hacemos. Uh-huh. Bíblicamente. Pero tengan cuidado porque es probable que salgan regañados ustedes. Sí, tienen que ir listos. O sea, siempre hay que ir listos. Yo creo que ya mejor empiezo a leer. A ver si para cubrir todo el capítulo 5. Ya casi no terminamos este estudio No es un estudio. Esta serie de podcasts Pseudo conversación. trampolineadas en Gálatas. Pseudo estudio. Pseudo estudio. Eso suena... Pero pseudo. Eso suena como herético. O sea, herégico iba a decir. Iba a inventar una palabra. Estamos cansados. Sí, notaste que estamos hablando bien bajito. Sí. Así como aletargados. NPR. Así suavecito. ¿Está nublado? Digamos que sí. De aquí parece que está nublado, entonces voy a culpar al Está clima. fresco, el aire también está muy rico, estamos muy relajados. Porque... tomando café y... A lo mejor eso es un factor, ¿no? Antes estábamos muy enojados porque teníamos calor. Y ya que estamos frescos. Probablemente. O sea, que... Yo estoy pensando en un pay de piña que va a ser Wendy, entonces estoy así como disfrutando ya de la vida, pero de otra manera. Yo estoy disponible después de las 8. No, tú te vas a ir a Parralo, no sé a dónde ni vas a estar. Bueno, es que no vas hasta allá, sí es cierto. Perdón. ¿Qué les importa dónde anda David? Bueno, a las 9 paso a tu casa. Sí. No están todos... Es más, para cuando lo vean ya no va a haber. Entonces, vayan si quieren. O sea, no va a haber como quiera. Amén. Es que es de piña. Voy a empezar a leer ya. Sí. Gálatas 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Qué buena está esta versión. Sí, me encanta esta porción. Lo único que me gustaría, porque si dice en la nota, dice, desearía que se mutilaran. Creo que es versículo 12. La neta desearía que dijera más cercano al original, desearía que se castraran. Eso está mejor. Así que, oye, Pablo, pero eso no es circuncidarse.
Pero ese es el punto, así Sí. como que ustedes que quieren que otros se circunciden. Castrense. ¿Por Nice. qué no nos ofendemos con Pablo? Y cuando alguien habla cercano a eso, o sea, es tan fácil ofendernos. Estás diciendo que porque la gente se ofende cuando yo hablo. Eso es lo que estás diciendo. Sí, literalmente. No sé, dude. Probablemente porque no soy Pablo. Probablemente porque no somos Pablo. Pero yo no lo uso como una plataforma para ser peor. No sé cómo decirlo. Pero me encanta. O sea, siento mucha paz al ver a Pablo hablar con autoridad. Y con cierto... Yo a esto le veo humor. Y tal vez tiene que ver con mi personalidad. Pero hay algunas cosas que creo Pablo dice exasperado, pero con un fundamento humorístico que se me hace muy judío, muy de la cultura de los hebreos. Entonces me siento muy relacionado con la personalidad de Pablo en esa forma. Obviamente, pues él súper estudiado y bien preparado y yo nada más odio todas las cosas. Pero se me hace muy chido ver a Pablo hablar con autoridad y directo. Y esto es algo que desearía que tuviéramos los mexicanos. Pero es que fíjate, eso es algo, no sé si, creo que sí te mandé un extracto de un mensaje de Buri Baukam, donde está hablando de cómo se ha feminizado la posición del pastorado. Sí, sí, sí. Y habla mucho, en particular, dice cómo hasta el lenguaje importa. Ya no decimos predicación, ya son talks, o sea, charlas. TED Talks. Y ya son Church Talks. Compartir. O sea, ese tipo de cosas que empiezan a cambiar. Y lo que él describe está basado en Tito, Tito 1 y 2, pero en particular en el 1. Y dice, la función del pastor es una función varonil, masculina, que debe de reflejar la autoridad de Cristo precisamente. Y hace la ilustración de un pastor de ovejas. Dice, si tú piensas que es un debilucho, no conoces uno. Dice, ve y defiende a tus ovejas con un palo de un lobo. Y lleva esa imagen a la masculinidad, en particular en el liderazgo. Sí. Y tiene que ver con hablar con autoridad, con hablar la verdad, hablar lo correcto y un comportamiento que ahorita, por supuesto, culturalmente es ofensivo y que no queremos dejar exclusivamente. Hablando de los líderes, entonces toda la masculinidad se ha diluido y en particular en la iglesia cristiana. Por eso aparte en México tenemos una cultura terrible en cuanto a eso. Pero creo que es en parte lo que está sucediendo. Entonces es ofensivo que alguien diga la verdad y que alguien hable con autoridad. Sí. Ya todo tiene que ser más agradable, Sí. Suavecito. El humor, o sea, tener humor en la vía social o pública es complejo porque mucho del humor está en la orilla de lo que es ofensivo y por eso es humorístico. Y no quieres, supongo que en teoría la gente, especialmente los comediantes, supongo, no quieren lastimar a nadie, pero en su deseo de querer hacer a la gente reflexionar y reírse, no pueden evitar ofender a algunos. O sea, esa es la parte que es compleja porque pues te ofendes porque te cala y cómo reaccionas a la ofensa pues es algo muy personal y ninguna otra persona puede prevenir eso. Sí, pero también, y tú lo sabes mejor que yo, cómo eso determina los roles sociales y nuestro lugar en los grupos y en la comunidad. Precisamente estaba leyendo justo sobre ese tema que decía Jordan Peterson y comparte unas experiencias de su trabajo y estaba Jonás todo aburrido enseguida de mí. Entonces me empezó a preguntar de eso y dije, es un buen momento. Entonces le empecé a decir de esa importancia de, o sea, ten sentido del humor, o sea, sí, que te puedas burlar de ti mismo y entonces cuando alguien lo haga, no te ofendes, o sea, lo tomas como lo que es. Sí, y la mayoría de estas personas, especialmente los comediantes, cuando se burlan de alguien más, lo redirigen a burlarse a sí mismos, o sea, eso es algo que entendemos los humanos, y eso es precisamente el problema de las leyes. Creamos leyes que tienen opciones binarias nada más. ¿Te portas bien o te portas mal? ¿Eres buena persona o eres un bully?
¿Eres un racista o eres un antirracista? ¿Eres feminista o eres machista? Y son pares que no están completos, no muestran toda la opción de lo que es posible en nuestra interacción como individuos. Las leyes son malas porque son tontas. O sea, y cuando digo tontas quiero decir están incompletas, no tienen la habilidad de pensar, son binarias, entonces no tienen la habilidad de procesar la complejidad de lo que es existir. Ajá. Mi punto es este, y creo que lo puedo ejemplificar bien con esto. Un Ferrari aquí en Chihuahua tiene el mismo límite de velocidad que un bocho del 85. Y eso es ridículo. O sea, yo sé, bla, 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 seguridad, bla, bla, bla. No. Eso es ridículo, dude. El control que tiene un carro de alto performance, el control que tiene un bocho son completamente diferentes. Sí, se reflejan en la velocidad completamente diferente. El hecho de que tengan el mismo límite de velocidad revela por qué las leyes son tontas, porque las leyes no tienen la habilidad de pensar y moldearse a la situación particular de cada individuo. ¿Las necesitamos? Sí, obvio. Pero ese es el punto de la Biblia, el punto de nuestra relación con Cristo. No. Ajá, precisamente porque hay tantas variables. No sé, o sea, pienso en una relación de pareja. Dependiendo de su estado civil, el contexto anterior, relaciones previas o hijos o todas estas variables, no puede haber una sola respuesta para debemos estar juntos. O sea, ¿cómo respondes eso? Que no sea platicando con ellos, viendo toda la complejidad que hay, buscando la dirección del Espíritu Santo para entonces qué responder a una pareja, a una situación, un grupo, una necesidad en particular. O sea, es casi imposible y ese es el problema con el legalismo, que al querer imponer reglas y todo es cuadrado y todo es lo mismo y todo al mismo tiempo, es imposible hacer eso. Cuando una congregación como la nuestra, todos los contextos sociales y culturales diferentes, el nivel académico, el nivel intelectual, las personalidades, el tipo de familias o de personas que componen la congregación, o sea, todos vamos en un caminar bien distinto con Dios. ¿Cómo vamos a poner una regla para todos? Exactamente. No funciona. Y esta es la parte que es compleja de entender nuestra humanidad y es la parte interesante, creo yo, cuando empezamos a analizar nuestro rol en la esfera política. Porque como gente, entre comillas, religiosa, somos percibidos como gente de derecha, pero los cristianos debemos entendernos a nosotros mismos como fuera del par o de la opción binaria de derecha y izquierda. Porque ambos grupos crean reglas que no funcionan. Y esas reglas no funcionan porque son tontas. Nosotros estamos fuera de eso y vivimos la voluntad del Padre, no un grupo de reglas que necesitan ser cumplidas. Porque algo que quiero dejar bien en claro es que usualmente se le adjudica las reglas a la gente de derecha, pero eso es una percepción muy incompleta. La gente de izquierda hace reglas también. De otro tipo, pero sí. Pero ese es el detalle. Nada más son de otro tipo porque parecen diferentes, pero reglas son reglas. O sea, vivir en la esclavitud del pecado, vivir regresando a la ley, es vivir bajo el esquema del feminismo. Diría el esquema del machismo, pero eso no es un esquema, no hay un grupo de leyes. Pero el racismo y el antirracismo tienen leyes. Sí, el anticapitalismo es un conjunto enorme de leyes. Y eso que tú acabas de describir ahorita es la razón por la que el socialismo no funciona. Nunca, nunca jamás. Y no va a funcionar hasta que Cristo sea el rey sobre nosotros. Nunca, jamás, jamás, jamás. Y no va a ser socialismo. No, va a parecer socialismo nada más porque no sabemos nada. Pero es Cristo, o sea, reinando sobre todos. ¿Por qué? Porque todas esas variables que describiste no se pueden considerar a nivel municipal, estatal o federal. Y si crees lo opuesto, nunca has conocido a un humano, entonces no sé qué estás haciendo en la Tierra. Literal, no voy a decir lo que quiero decir, no lo voy a decir, que estoy así ahogándome por decirlo. Pero es raro lo poco que nos entendemos los humanos. No existe un modelo socialista que funcione porque un gobernante no puede crear una regla que aplique para mucha gente. El gobernante, y este es el problema que tenemos tal vez ahorita en nuestro país, tenemos un gobernante
que decidió ser el presidente de una parte de la población. Nuestro presidente no es el presidente de todos. Totalmente. Ahora, tiene autoridad sobre todos, es mi presidente, pero no actúa como si lo fuera. ¿Ve por mis intereses? No. Tal vez si fuera pobre vería por mis intereses. En teoría. Sí, Tal vez si fuera viejo. Eres muy güero, eres fifí. Sí, soy muy güero y pues aquí le echo la culpa de eso a mis papás. Ajá, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Teñirte? Está raro, mi papá es moreno y así casi pude haber sido una víctima y ahora tengo que ser un opresor al parecer. ¿Sí me explico? Ya eres, porque eres hombre, eres cisgénero, estás casado, tienes un negocio, o sea, eres lo peor de la sociedad. Sí, no me va mal y eso me hace un opresor. Ajá. Gracias por nada. Pero mi punto es este. Creemos que podemos aplicar leyes. Creemos que nosotros sí tenemos un set de leyes que aplica para todos. Y eso nada más es dos cosas. Egocentrismo y estupidez. Porque creer que tú puedes entender los procesos por los que pasa otra gente es no saber nada de quién eres y de tus limitantes. Entonces es bien importante y se me hace interesante que haya salido el tema de los políticos porque necesitamos recordar que el único rey que va a poder traer paz y prosperidad a la tierra, no a México, porque pues ya no va a ser México eso, pero es Cristo. Sí. No hay ningún otro. Algo que me disguste, yo no tengo ningún partido político que me guste o me disguste, pero hay una frase que me disgusta ahorita de Morena. La esperanza de México. Ese nivel de egocentrismo. No me vomito nada más porque me gusta comer y no me gustaría desechar lo que comí, pero me da asco. La esperanza de México no existe. Los países no tienen esperanza. La promesa profética de la Biblia es que las cosas nada más se van a poner peor. ¿Debemos ser la peor versión de nosotros? ¿Debemos ser indiferentes? Obviamente no es lo que estoy diciendo, pero ¿un partido político es la esperanza de México? Pero es que sabes que está muy fregón de la Biblia. Es que ahorita en México, bueno, todo el mundo, porque en Estados Unidos es igual y a lo mejor nomás lo vemos con una lupa y se ve magnificado, pero es exactamente lo mismo que estamos en nuestro país y en cada país. Somos el libro de los reyes. Y estamos buscando el Mesías y el rey verdadero en el siguiente candidato. Sí. O sea, esa es la historia del libro de los reyes. Este es el que prometió el Señor. Este es el que sí va a traer justicia. Este es el que va a traer equidad. Ni nuestro mejor hombre en la Biblia lo hizo. O sea, por eso tenía que venir Cristo. Sí. Pero es que yo sé que suena muy trillado ese, no, es que nosotros no confiamos en el gobierno de aquí, pero es la verdad. Y de alguna manera sí seguimos esperando que el siguiente gobierno traiga justicia, equidad y todas esas cosas. Sí, como que una paz que vamos a sentir y nos vamos a sentir en Europa o nope. Y por eso el error de pensar que si ponemos un candidato cristiano, él sí lo va a hacer. Tal vez las cosas funcionen mejor, tal vez no se corrompa, yo no tengo idea. Tal vez él no robe. Ajá, pero eso no cambia nada realmente. No es, o sea, es una maquinaria tan grande, tan compleja y tan corrupta que difícilmente haría una diferencia real. Pero seguimos esperando eso. Entonces, eso de la esperanza de México está muy bien vendido. O sea, claro. Tiene elementos religiosos súper interesantes y está súper bien vendido. En un país como el nuestro, vender algo religioso es fácil. O sea, entonces... Y lleno de resentimiento. Si algo ha hecho Morena en general, ha sabido... Capitalizar, pero yo estoy pensando así como cosechar. El resentimiento que sembró el PRI, el PAN, el PRD y todos los otros partidos, que hay como 40 inútiles, todos los ahorros. No, la verdad es esta, es que es gracioso eso porque la gente actúa como si no pudiéramos ser múltiples cosas al mismo tiempo. Oramos por nuestros candidatos, los obedecemos porque no tenemos opciones. Pagamos impuestos porque somos buenos cristianos, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, no por lo que ellos han hecho. No se trata de lo que van a hacer con el dinero, como el diezmo. Yo doy el diezmo, hice mi parte. ¿Qué vas a hacer tú con él? No me interesa. Pero necesitamos también, en una democracia, hablar la verdad acerca de nuestra situación. Y necesitamos dejar en claro que nuestros políticos, los de antes y los de ahora, están quedando muy cortos a la expectativa.
porque el trabajo que tienen que hacer es fácil. El problema es que están muy ocupados robando o vendiendo sus ideas para su siguiente término. Asegurando la siguiente. Ajá. Inaceptable. Y por eso ningún partido político es la esperanza de México. Pero tampoco ningún otro movimiento ni filosofía. Nada. Y es que fíjate. Cristo Cristo en el individuo. Ajá. Insisto, no hay esperanza para México. No hay esperanza para México. Sí, es que no es... Cristo en cada individuo y somos 130 millones. Pero, no hay esperanza para México. Y eso significa que no podemos decir México para Cristo, Chihuahua para Cristo. Eso es herético. Eso no existe. Está bien intencionado, pero es una herejía. Sí, definitivamente, porque eso no se puede. O sea, en el mejor de los casos que pudiéramos, que no creo que suceda, pero que pudiéramos moralizar a la nación, eso no gana a México para Cristo. De hecho, posiblemente lo empeore. Precisamente por pues en teoría México ya es de Cristo. Si la mayoría del país es católico, sí. México ya es religioso. Y literal es lo que estamos leyendo aquí. O sea, al querer regresar a la moralización, a las reglas, a hacer buena a la gente, no nos va a llevar a ningún lado. Es más, nos separa de Cristo. Sí. Entonces, en ese caso es peor. Pero el problema y lo que me consterna y me duele y me preocupa de cristianos, obviamente, no de la gente que no conoce a Cristo, es que no puedan entender cuál es el problema de la gente. O sea, el problema soy yo. El problema es el pecado en mí. Y un mundo infectado por el pecado. Entonces, aliarnos en estas teorías de grupos y de opresores y víctimas, ricos contra pobres, güeros contra morenos, hombres contra mujeres, familias tradicionales contra todas las otras opciones. O sea, pero que cristianos sigan pensando que el problema no es el pecado, por lo tanto la solución es la salvación que Cristo puede traer, la redención que Dios ha establecido que va a suceder, la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Cristo y nuestra esperanza en el Rey verdadero, en un gobierno de equidad, de justicia, de paz, de armonía, de prosperidad, de bendición, que nunca va a pasar aquí hasta que Cristo venga. Eso sí no lo puedo entender. O sea, que sigan empujando versiones humanas que contradicen el evangelio. Me preocupa tanto como me desorienta. No sé si tiene sentido. O sea, sí. Me deja perplejo así de ¿cómo? O sea, sí, o sea, esa incongruencia de no aplicar lo individual en lo magno. O sea, no aplicar lo micro en lo grande, como que está muy raro. Así de que, dude, entonces, ¿qué piensas que es Cristo? ¿Qué piensas que es el cristianismo? ¿Cuál es el problema de la corrupción humana? ¿Y por qué crees que hay una solución política o social o económica o etcétera, etcétera? Y es muy interesante porque la gente que piensa en pares va a escuchar esto. En primera, y va a escuchar lo que quiere. Pero lo interesante es que cuando pensamos en pares, escuchamos esto y dicen, no respetan a la ley, a pesar de que estamos hablando, no respetan a la autoridad, a pesar de que estamos hablando de la expectativa de la autoridad y cómo debería de ser. Y esto es una democracia, no es una monarquía. El problema de la gente que estudia incorrectamente todos estos versículos es que no entiende la diferencia entre una democracia y una monarquía. Nosotros somos la autoridad y tenemos que ejercer autoridad. Y luego los políticos son puestos en autoridad y hay que respetarlos, hay que seguir los mandatos, hay que pagar nuestros impuestos, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer, seguir las leyes de tránsito, viales, etc. Pero nosotros tenemos autoridad y cuando no ejercemos esa autoridad somos irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Y podemos hablar de eso muchísimo más, pero no tiene caso. El punto aquí es el problema del individuo y no solo eso, el problema de los individuos cristianos. Y yo le diría a la gente que ha estado, particularmente en Facebook, posteando constantemente acerca de cosas políticas, cuenta qué tan fácil, con tus posts, con tus, ¿cómo se dice en español? Post. Publicaciones. Con tus publicaciones. Cuenta en tus publicaciones cuántas publicaciones muestran que eres cristiano y cuántas muestran que eres panista o priista o perredista o de Morena. Y siente vergüenza cuando termines de contar. Porque ese es el problema que tenemos los cristianos. Regresamos a la ley y asumimos que cuando otra persona esté en autoridad y nos imponga otras leyes, nuestra vida va a ser como debería ser. Y el problema no es quien está en autoridad, el problema eres tú. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja siempre a poner la responsabilidad en otra persona. Sí.
Y aún los cristianos hacemos eso. Los mundanos, los pecadores, sí. los no creyentes, sí. Los pervertidos, los políticos. Sí. Pero no, el problema está en nosotros. Sí. Y por eso la importancia de volver al evangelio. Cristo vino a libertarnos. Nos dio libertad. No tenemos que regresar a las leyes y a las reglas. Ahí dejo la cláusula por si no era obvio. O sea, no vas a usar la libertad para hacer lo que te da la gana. Al contrario, la usas para servir a los demás. Pero esto no se puede hacer en grupos. Sí. No se puede hacer a nivel, como decías, ni municipal, o sea, no se puede ni hacer una familia. Exacto. Menos. El socialismo nada más funciona en un lugar, la familia. Y funciona mal, pero funciona. Y funciona mal porque la gente sale tramada. Querías más a mi hermano que a mí. Pero me acuerdo de esto. Esto es un ejemplo de socialismo. Y mi mamá está escuchando esto y quiero que sepas que no te he perdonado. Hermana, yo no la pude ver y le quiero decir que David no me dijo que usted había venido. Sí le dije, pero se le olvidó. No te dije. Nomás quiero que lo sepa. Es que se me olvidó porque no importa. Pero bueno, mi punto es este. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, empecé a trabajar como mesero. Y empecé a ganar bien, hacía un buen servicio, me daban buenas propinas, bla, bla, bla. Entonces, los fines de semana, yo me compraba papitas. Y como ahora era pues, amo y dueño y señor y capataz, le decía a mi hermano, ve, cómprame unas papitas y te compras algo para ti. Niño insoportable. Compras algo bonito. Años, con $1. No. Pero luego mi mamá le daba dinero también a mi hermano y le compraba papitas a mis hermanos y a mí no. ¿Porque tú trabajabas? No porque yo trabajaba, sino porque yo ya me iba a comprar papitas. Sí, bueno. O sea, y un niño de 14 años o un adolescente de 14 años no debe de comer 4 bolsas de papitas, obviamente. Pero mi mente de 14 años no lo percibió así. Así que, ¿por qué todos iguales? Si yo estoy pagando por mis papitas, ¿por qué ella paga por las papitas de los demás? Y todos comemos las mismas papitas. Lo justo sería que yo, por mi trabajo, tengo más papitas que estos que no trabajan. Sí, las que tú me das y las que yo me compro. Mi hermana, así como de 6 años, pues obviamente no trabajaba. Pero el punto es, ahí funciona el socialismo. Porque no tengo diabetes gracias a que mi mamá tomaba esas decisiones. Entendí el valor de las cosas, el valor del trabajo, bla, bla, bla. Ahí funciona el socialismo. Donde mi mamá tiene 4 hijos y puede lidiar con las necesidades, responsabilidades, derechos, etcétera, etcétera, de cada uno. Y puede percibir hacia dónde empujarnos. Fuera de ahí no funciona. Hay gente que no lo puede hacer ni en sus familias. Y los hijos terminan traumados. Quería más a mi hermano que a mí, bla, 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 y todas esas cosas. ¿Y queremos que alguien lo pueda hacer a nivel municipal? O sea, ese nivel de inconsciencia a mí me sorprende. O sea, que alguien vota por un candidato y dice, ahora sí las cosas van a cambiar. Y como que no sé cómo reaccionar, se me queda atorada así la tía tráquea de que, canijo, estoy muy mareado, ¿qué pasó? Y luego no puede suceder a nivel municipal. Y luego creer que puede suceder a nivel estatal es así de que, ok, estás tonto. Pero ¿nacional? Nacional. Alguien lo va a hacer a nivel federal. México ni siquiera parece un solo país, parece como 3 países diferentes. Sí. ¿Y alguien va a poder unificar todo eso? ¿Quién crees que es el candidato por quien vas a votar o por quien votaste? Ajá. Lo estás confundiendo con Cristo. Y eso me da mucho coraje, porque nada más hay una persona que puede unificar todas las cosas. La Biblia lo dice, no soy yo ni eres tú, no es ninguno de los candidatos que tenemos, no es ninguno de los que ya están gobernando. Es Cristo nada más. Que los cristianos actuemos como si otra cosa fuera realidad. ¿Qué estás haciendo? Ajá, sí. Lee la Biblia a veces. Cuando menos. Ajá, a veces, de vez en cuando, porque no. Y eso es regresar a la ley. Los de Morena tienen sus leyes, los del PRI tienen sus leyes, los del PAN tienen sus leyes, los feministas tienen sus leyes, los machistas tienen sus leyes, supongo, aunque no se juntan porque les da pena. Algunos son asquerosamente descarados y lo hacen en grupos de redes sociales. El machismo es de las cosas más ridículas. Bueno, pero no puedo decir por qué se me hace ridículo porque está muy extraño, pero bueno. Pero toda la gente me platicas. Sí, claro. Toda la gente tiene sus leyes. Los religiosos, cristianos, católicos, testigos de Jehová. Y la Biblia literal se trata del opuesto de eso. Libertad de todos esos esquemas binarios, incompletos, de 8 bits, tontos. Sí, está diciendo, no regresen. Voluntariamente no regresen a eso. Y eso es muy extraño. O sea, estamos libres, la puerta está abierta, me puedo salir, pero
decidimos vivir encerrados. Y ahí está diciendo, es que me gusta, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen. Sí. O sea, la ley no esclaviza a nadie, es voluntario. Y a veces otros imponemos. Sí. Pero aún los que imponen, sobre quien se impone puede decir, no, hombre, vato, ¿qué exactamente, vas a eso iba a decir, aún ceder a eso. Voluntariamente es así. ¿Qué estás haciendo? Sí. Quiero leer la otra parte que es más... Sí, porque hablamos de todo lo que no. Es que la otra parte del capítulo es magnífica. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Podríamos terminar ahí. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Solo quiero hacer una pausa aquí. Ese es exactamente el problema de las personas. O sea, nos estamos corrompidos a menos que estemos en Cristo. Y no entenderlo y poner nuestra esperanza en personas o en movimientos o en filosofías o en obras sociales. Es lo que está diciendo aquí. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Todos, tus hijos también, tu esposo y tu esposa también. Esa persona que admiras también. Sí, tu pastor, yo, todos. Desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Está muy buena esa parte, la verdad, me encanta. Sí. ¿Sabes qué? No me gusta esta traducción de la misma forma que no me gusta lo de que se castren. También no me gusta que diga alegría en vez de gozo. Porque conceptualmente yo los pongo en lugares diferentes. Yo también. Sí. En ese sentido, es que por muchas razones prefiero Reina Valera. Sí. Esta versión me gusta porque da claridad en pasajes que por el lenguaje pueden ser más oscuros en otra versión, pero pierden esa fuerza. Y yo estoy de acuerdo con específicamente lo del gozo. Creo que el gozo y la alegría son dos cosas diferentes. Sí. Pero está muy bueno. Este tema me encanta en particular porque nos habla del problema que nosotros tenemos con la temporalidad de nuestro pensamiento. Y cuando pensamos en el problema de la ley contra la gracia o la esclavitud a la ley, que en teoría es algo bueno, la ley cuando es la de Dios y pues todas las otras leyes, ¿no? Contra la libertad que tenemos en la gracia y empezamos a querer medirnos a nosotros mismos, pero también otras personas en función de su relación con Dios. Tenemos el problema de lo que es causalidad y lo que es consecuencialidad. Y creo que ahí batallamos en analizar correctamente y explicar correctamente cuál es el fruto de Dios en nosotros, cuál es el resultado de Dios en nosotros, cómo se ve de forma social, de una forma que es muy explícita, que creo que lo es aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todos esos. Pero creo que a veces son difíciles de digerir en la observación. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, entran problemas aquí de malos entendimientos doctrinales de lo que es la salvación, de lo que es el concepto de por sus frutos los conoceréis y todo, o por sus frutos lo conoceréis. No, dice por sus frutos. Sus frutos, sí. Me parece interesante eso, porque creo que creer que nuestras acciones pueden como consecuencia crear salvación es herético. Pero creer que la salvación y Dios en nosotros
Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, como consecuencia, pueden crear frutos de... ¿qué dice la Biblia? Frutos de honra, no, frutos de gloria, frutos de cosas buenas. Algo que parece moralidad. ¿De justicia? Fruto, no sé qué, de justicia. Fruto apacible de justicia. ¿Sí me explico? Entonces es un problema de causalidad contra consecuencialidad. La causa de nuestra salvación no es nuestras acciones. Nuestras acciones son consecuencia de nuestra salvación. Sí. Y es que antes de las acciones es el cambio del carácter, el corazón, que eventualmente se va a ver en obras. Está el corazón. Algunos lo tienen del otro, pero eso tiene nombre, no me acuerdo cómo se llama eso. Defecto. Defecto. Tal vez. Cambio. Pero, o sea, es otra naturaleza, es otro corazón. Y la Biblia utiliza ilustraciones muy explícitas para hablar de esto. O sea, lo que era rojo como el carmesí, blanco como la nieve. Corazón de piedra, corazón de carne. Muerto, vivo. O sea, no, opuestos, pero es un cambio en el corazón que empieza a transformar nuestro carácter. Porque si te fijas, el fruto del Espíritu, antes de hablar de las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, el fruto del Espíritu es carácter. Es amor, es paciencia, o sea, eso todavía no es tangible en el sentido práctico. O sea, no es necesariamente dar de comer. O sea, es no carácter. es me tomé una cerveza en vez de 6 o 12. Sí, el carácter es transformado. Y todo lo del fruto del Espíritu, creo que lo habíamos platicado hace mucho, es en función hacia los demás. Sí, es social completamente. Sí, lo hemos platicado mucho. Sí, siempre tiene que ver cómo voy a ejercer la paciencia conmigo mismo. En un cuarto obviamente no. La paciencia es con mi esposa, con mis hijos, con los políticos, con la gente. El dominio propio, ¿dónde lo voy a ejercer? O sea, bueno, en privado sí se puede, pero también tiene que ver con cómo respondo a las ofensas, a lo que no me gusta, a las agresiones, a la corrección, el amor. O sea, todo tiene que ver con el carácter. Y luego después hay obras, eventualmente. Y a veces la gente las ve rápido, a veces se tardan mucho en notarlo, pero ese no es el punto. Ajá, pero es exactamente el camino de la gracia. No lo quería decir así, pero así lo pensé. Es algo que se te acaba de ocurrir. Nunca había escuchado el camino de la gracia. El título de un sermón o de un libro. Pero lo pienso así. O sea, ese es el camino de la gracia. No no poder dejar de burlarme de mí mismo con eso. Pero, o sea, lo que Dios está haciendo en ti es lo mismo que está haciendo en mí, pero de diferentes formas. O sea, entre etapas de vida, entre madurez en las cosas de Dios, o sea, todas las variables que hay, edades, o sea, lo que Dios está haciendo en cada uno es lo mismo, nos está llevando a la imagen de Cristo, pero algunos somos muy necios y Dios es muy y Dios es bien paciente, entonces nos lleva en un proceso. Otros tienen unas transformaciones ultra radicales, ¿no? Y gloria a Dios por ambas, la verdad. Sí, porque el que hace la obra es Él, no nosotros. Entonces, querer definir cómo se ve la obra de Dios en otras personas, ni siquiera lo puedo definir en mi misma vida. O sea, ¿cómo puedo hacerlo en otro? Entonces, vamos para donde mismo, pero todos vamos en diferentes etapas. Y Dios está obrando y Dios... Algunos tropezamos, luego nos levantamos, otros van avanzando muy rápido y son muy fieles y son muy dóciles a responder al Señor. Otros no somos así. Sí. Y ahí es donde Dios se glorifica y donde el resultado de lo que Él hace en nosotros es algo, y yo siempre lo percibo de esa forma, es algo que nadie más podría haber hecho. Es algo que ningún proceso psicológico o terapéutico podría lograr. Y es algo que si nos estamos cerca del Señor y nos quedamos aferrados a Él, es algo permanente que sigue rindiendo frutos para Él. Sí. Y tener que hablar de la otra parte de la moneda a veces se me hace extraño, porque cuando piensas en todo eso y cuando lo experimentas, cuando experimentas la libertad de la gracia, la libertad real, libre de los estándares necios, incompletos, tontos, absurdos, 8 bits, mala calidad del mundo. Región 4. Región 4 del mundo. Dices, ¿cómo es posible que alguien se regrese a vivir bajo la ley cuando podría estar viviendo en la libertad de la gracia? Y creo que hasta es difícil crear imágenes al respecto, o sea, como para ejemplificar el punto, pero lo he estado pensando. Porque a veces cuando pensamos en la libertad del pecado, o sea, ser libre del pecado, pensamos
ay, pero ¿cómo eres libre si no puedes hacer lo que quieras? Pero estaba intentando crear una imagen y ahorita con lo que decías como que estaba intentando reforzarla. Porque estoy pensando que la libertad en la gracia es como que te compren un carro. Y ahora que tienes un carro, está el tanque lleno, puedes ir a donde quieras. Eso es la libertad en la gracia. El pecado es chocar ese carro inmediatamente. Y ya no puedes ir a donde... Pasarte los semáforos y... No. Es que yo diría... Aún eso es libertad. O sea, arruinar. No, es que si chocas el carro ya no puedes andar en el carro. O sea, no tienes esa libertad. Ok. ¿Sí, ¿sí me explico? Sí, ya entiendo para dónde. Entonces, pues a lo mejor te pasas un poquito el límite de velocidad. A lo mejor de repente te pasas un rojo. A lo mejor de repente te distraes. A lo mejor no te estacionas bien. Pero pues bueno, o sea, pues tienes un carro y está chavo y lo que sea. Y puedes seguir andando. Pecar es chocar el carro. Y tener que bajarte y andar a pie. Y no tener un carro. Y no tener la libertad de movimiento. Con libertad de movimiento, pues eres un peligro. Puedes atropellar a alguien, puedes pasarte un rojo, puedes chocar con otra persona, pero literal no es lo mismo que vivir la esclavitud del pecado. Vivir la esclavitud del pecado en esta imagen sería como ir a chocar tu carro contra la pared del dealership, de la agencia. De la agencia. Y no tienes carro. Que sí, tengo carro, lo voy a... Sí. Ajá, y lo chocas contra una pared y es así de que no, ya no tienes carro. Ni siquiera pudiste salir. No tienes la libertad de andar por todos lados. Esa libertad pues tiene sus problemáticas naturales. O sea, tienes la oportunidad de ir hacia donde quieras, de moverte con velocidad y también la puedes regar porque pues, nada más eres una persona con un carro. Eres un tonto todavía. Pero tienes libertad. Chocar el carro no es libertad. Y para mí es lo mismo. La gente cree que la gente cree que pecar está mejor que no pecar. Y está equivocada. Vean sus vidas. Ajá. O sea... Sí, ¿a dónde te ha llevado eso? Ajá, exacto. Sí, que felicidades. Yo también puedo arruinar mi vida, pero la libertad de no tener que pecar como la gente que no tiene a Cristo en su corazón me ha abierto las puertas para vivir una vida que yo jamás me podría haber imaginado. Esa es la libertad que tengo en la gracia. La libertad de ya no vivir en mi estupidez pecaminosa. Porque eso es lo que es. Nadie que peca es listo. O sea, como que tenemos una idea donde glorificamos al pecado, así de que, bueno, está chido estar con Cristo, pero pecar está... No, dude. O sea, pecar está bien tonto. Es que compara estas dos listas. O sea, casi parece así una hipérbole o algo así muy... O sea, casi ridículo. Sí. Así como que borracheras, iras, celos... Y así todo lo que describe que son las obras de la carne y luego pone el fruto del espíritu y como que no hay comparación. O sea, no hay manera que se puedan acercar uno con el otro. Son extremos, así, opuestos. Pero seguimos pensando que sí está chido. Sí. Y es natural, o sea, es del hombre natural pensar así. Pero es porque batallamos para vernos desde la perspectiva de otras personas. Y no hay ninguna borrachera, no hay infidelidad, adulterio, gula, pues, abusos de cualquier tipo de violencia. Sí. No hay nada como eso que se sienta tan bien como cumplir la voluntad de Dios. Y si crees que sí, otra vez. No sabes nada. Y está bien no saber nada, pero pues nada más estás equivocado. Nadie te va a aplaudir por estar equivocado. Nada más vives una versión chafa de tu vida y no lo sabes porque no sabes nada. Otra vez, está bien. Pero no vamos a entrar en un debate de qué vida está mejor. Pero ahí probablemente es porque no han conocido nunca la libertad. La verdadera libertad. Y la Biblia dice que el que no está en Cristo está esclavizado. Está así en un calabozo con cadenas, encerrado. O sea, que cree, es que eso es lo que es peor de terrible del pecado. O sea, te ciega a ti mismo y piensas que está chido. Y piensas que estás en libertad cuando no puedes hacer otra cosa. Estás encadenado. Sí. Es muy, muy intenso. Creo que sobre todo cuando tenemos mucho tiempo como cristianos, el lenguaje se empieza a volver trivial. Sí. Entonces cantamos Cristo me hizo libre y ni siquiera pensamos lo que eso significa. Sí. Hablamos de libertad y todo eso y conozco cientos de cristianos que piensan que la vida cristiana siguen siendo reglas, que es muy aburrida, que no hay, o sea, que no han encontrado plenitud en la vida cristiana porque
qué flojera, no me dejan hacer esto. Dice que ¿quién? ¿Quién no te deja hacer eso? Pero es gracioso porque yo digo que también, como nos mentimos mucho los humanos, actuamos como si la otra cosa no fuera mejor. O sea, porque la gente ve los matrimonios de la gente que está sólida en Cristo. Los matrimonios donde Cristo está en medio y dice, está mejor su matrimonio que el mío. Nada más que no quieren vivir la vida, no quieren rendir las cosas que se necesitan rendir para tener ese matrimonio. Para vivir eso, sí. Así que, okay. ¿Cómo está esa frase que dijiste que no me aprendió? ¿Quieres tener el pastel y comértelo? ¿Quieres? Bueno, yo lo digo en... Es que no me acuerdo cómo es. En perfecto, digo, ¿quieres tener el pastel completo y habértelo comido completo? Pero es interesante esto porque como nos mentimos acerca de... o al menos lo hacemos en voz alta. Actuamos como si la vida pecaminosa estuviera igual de chida que la vida en la libertad. Pero yo creo que eso es una mentira, porque recuerdo que cuando andaba a pie, porque tenía que andar a pie, me encanta caminar, pero es diferente tener que caminar que poder caminar. Ajá. Y me acuerdo que yo decía, y yo sabía que me estaba mintiendo, prefiero andar a pie. ¿Para qué tener un carro? Y ahora que ando en carro digo, tonto. O sea, engañaba a absolutamente nadie. Ajá. Ahorita ando a pie cuando quiero. Cuando quieres, ajá. Pero cuando voy lejos, cuando tengo que ir rápido. ¿Y tu carro? Cuando voy con alguien. Está chido tu carro. Entonces, claro que no es mejor que andar a pie. Pero yo lo decía con una convicción falsa hacia afuera, pero en mi mente yo sabía la verdad. Ajá. Pero y eso es con un carro, o sea, con esto otro es peor. Y la Biblia sí dice que es engaño. O sea, y que te engañas a ti mismo, no engañas a nadie. O sea, ¿quién ve ciertas cosas que tienen que ver con la vida de injusticia, de injusticia real? Sí, porque tiene todos los resultados son malos. Y dice, hijo, anhelo arruinar mi vida. Quisiera destruir la vida de mis hijos. Ajá. O sea, ¿cómo le hago para hacer enojar más a mi esposa y arruinar nuestro matrimonio? ¿Quién anhela eso? Pero nos engañamos y el pecado nos engaña. Lo dice en Romanos, me engañó, o sea, y nos comemos la manzana, que no era manzana, pero la fruta mala dijo que y nos vamos a eso y pensamos que está chido y cuando es obvio el resultado. Y lo triste es que como cristianos seguimos volviendo a eso, a la esclavitud de la ley, a imponer reglas y es tan... Es que es algo tan molesto. No sé cómo... O sea, no que me irrite de otras personas, sino es algo que no se va. O sea, sigue volviendo. O sea, no se desaparece. De vez en cuando toca la puerta así de que, oye, ¿ya quieres vivir en la esclavitud otra vez? Sí, y ahí está todo el tiempo. Y me gusta mucho que Pablo dice los que vivimos en el Espíritu. Y casi suena arrogante. Pero ese es un error también. Como que las leyes y las reglas y salirnos de la gracia y negar la gracia de Cristo se siente más piadoso. Se siente más cristiano. Ajá. Porque parece que te estás negando y cosas así. Pero no vemos la jactancia tan espantosa que es querer buscar justicia por nuestras manos. Y lo que parece arrogancia al Pablo decir con toda la libertad, pero los que andamos en el Espíritu, así como que, uy, o sea, no es jactancia porque es la obra de Cristo. Sí, o sea, literal es lo opuesto. Es los que no podemos vivir bajo nuestra propia autoridad, sino que le cedemos toda la autoridad a Cristo y vivimos a través del Espíritu Santo. Ajá, y parece... Pero bueno, eso es algo también muy cristiano. Creo que lo sentimos como jactancia porque conocemos gente que lo dice con jactancia. Y decirlo con jactancia es no vivir en el Espíritu. Sí, totalmente. Pero me encanta que Pablo dice estas cosas con tanta seguridad porque no tiene nada que ver con él. Ajá. Tiene que ver todo con lo que hizo Cristo y entonces lo puede decir con autoridad. Puede reprender y corregir así durísimo porque es lo que hizo el Señor. Sí. Y desear que gente se castrara a sí mismo y cosas por el estilo. Tontos, como dice en el capítulo, ¿qué? 3. Sí.
café. Entre más... Sí, el mío también. Necesitamos una jarrita o algo. La vamos a tener. Es que sí lo quiero hacer algo así bonito. La neta, y hay mucha gente que no me conoce, yo sé, pero no hay nada mejor que vivir en la gracia, dude. No hay nada mejor que vivir en esta libertad. Y les puedo decir, vivo haciendo muchas cosas que no quiero hacer, que Cristo quiere que haga. Eso no me hace buena persona, tal vez eso me hace mala persona. Pero es increíble vivir en la gracia, dude. Es lo que estamos platicando hace una hora, no sé. Hay un gozo en hacer la voluntad de Dios y en estar en la voluntad de Dios, aunque son cosas que si tuvieras la opción no harías. O que dices, yo no quiero esto. Pero es que hay algo que hierve dentro de ti. Ajá. Y luego eso hace que otra gente te voltee a ver y vea a Cristo. Te pidan consejos. Y es así que, ¿cómo estás pidiendo tu consejo a mí si yo debería estar muerto en una zanja? Es como muy extraño. O sea, estoy aquí sentado, aire acondicionado, mi casa está chida, me encanta mi vida. Y yo sé que debería estar muerto en una zanja. Es muy bizarro no estar muerto en una zanja. O sea, yo todos los días que estoy vivo y no estoy muerto en una zanja, digo, ¿por qué estoy vivo y no muerto en una zanja? Y no me lo puedo adjudicar a mí, pero creo que esa es la parte fácil de mi vida. Yo puedo reconocer con facilidad hacia dónde iba mi vida. Con mucha facilidad lo puedo reconocer. ¿Dónde estarías? Porque es muy obvio en mi caso. A veces me da tristeza cuando la gente que es más o menos moral cree que su vida con Cristo nada más es un poquito diferente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado y ya se nos está acabando el tiempo, pero eso de es que al que mucho se le perdona, mucho ama? Yo soy al que mucho se le perdonó. O sea, yo siempre en primera persona. Todos somos así. O sea, siempre, todos deberíamos de vernos. Yo soy al que mucho se le perdonó. Yo soy el que debería amar mucho. Y a lo mejor yo no estaría en una zanja, pero yo sí tengo algunas ideas de dónde estaría y no es ningún lugar bueno. Sí. O sea, ninguna opción sin Cristo era buena. Es mejor que una opción con Cristo, o sea. Ajá. Pero qué raro, o sea, si tenemos la idea de que... Es que no sé, o sea, no es que ya quiero dejar de ser insultante, pero se me hace tan raro, o sea, ¿de dónde sacaste que tu vida podría ser mejor si tú la dirigieras? Ve dónde estás. O sea, como que se me hace tan raro que no puedas voltear para todos los lados y digas, bueno, ok, mi vida es un asco y yo he estado dirigiendo mi vida. Vamos a probar la opción B. La opción A, que sería Cristo, y nosotros somos la opción tonta. Es que decir, siento envidia de los que aman mucho al Señor porque muchos se les perdonó. Digo, Dios mío, o sea, ¿quién te crees que eres? ¿Qué es eso? O sea, no. Es que trato de pensar dónde estaría y pienso en un departamentucho así tipo más como cerca de Tapia. O alguna cosa así, no sé. O sea, tengo algunas opciones en mi cabeza. Necesito analizar eso pero no sé si podría ser muerto en una zanja también. ¿Te atropellan y te caes en una zanja? Tal vez. Es que no hay tantas. O sea, yo a los 19 años, después de que pasó un momento muy difícil de mi vida, yo literal, mi aspiración era vivir en un departamento feo, con un colchón, sin box spring, sin nada, con una tele en el suelo. Esa era mi aspiración. O sea, a nada más eso podía aspirar. Y sí, problemas mentales, depresión, bla, bla, bla. Pero eso es lo que yo debería hacer. La opción es muerto en una zanja o en un departamento solo, soltero, porque ¿quién se casaría con esa versión asquerosa de mí? Si este es asqueroso, imagínate aquella. Era yo comiendo papas todo el día, trabajando enojado porque no quiero trabajar, pero pues necesito pagar el cable o el internet para poder ver la tele todo el día, que no estoy trabajando. Acostado en una cama, probablemente individual, así, pero en el suelo. Sí. Drogado o tomado, tal vez. Probable, o sea, eso es lo peor de todo. Yo sí pienso que más o menos por ahí andaría. O sea, en un lugar espantoso en mi vida. Y aún las mejores versiones que se me puedan ocurrir, que tendrían que ver con éxito o algo así, no son quien Dios te ha hecho. No lo cambiaría. No, definitivamente no escogería lo mejor. O sea, yo sé que suena medio cliché, pero no escogería lo mejor de este mundo si no tuviera a Cristo. O sea, de ninguna manera. Y creo que eso es la invitación con la que podemos terminar hoy. No importa cómo se ve tu vida. Si Cristo la estuviera dirigiendo al 100%, sería mejor. No lo sabes. Tal vez porque no vives en libertad. Dependiendo del estado donde estés espiritualmente, tal vez no vives en libertad. Tal vez todavía estás reteniendo ciertas cosas en tu corazón a la esclavitud de la ley, a la esclavitud del legalismo o de alguna ideología humana.
Vivir en libertad provoca un resultado que es indescriptible. Yo no puedo encontrar los pasos, no puedo encontrar los puntos de mi vida, como los hitos, los milestones. No los puedo encontrar para que yo esté donde estoy. Pasé de el lodo cenagoso, del muladar, pasé así del estiércol a una vida increíble. Y nada más, o sea, no puedo ver los puntos, nada más sé que Dios lo hizo. Y aquí estás. Y estamos tomando café. Bueno, en y gloria a Dios. En ese momento no, pero gracias a Dios. Sigan conectados de nuestros episodios. Ya el siguiente vamos a terminar el libro de Gálatas. Ya no estamos tan enojados como antes. Nos enojamos un poco a la mitad. No prometemos que el siguiente episodio no va a ser así. Yo no puedo cumplir esa promesa, entonces... Sí. Depende de lo que suceda a la media hora previa a comenzar. Casi siempre es así. No es que vengamos enojados de la casa, más bien aquí nos terminamos enchilando con las No hay que platicar antes del podcast, tal vez así no nos vamos a enojar. O nos vamos a enojar más durante el podcast. Sí, o sea, imagínate sin procesarlo antes, tal vez sea peor y tendríamos que resetearlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Cristo está en su trono, no importa quién haya ganado. Todavía no sabemos, pero ustedes cuando vean este episodio ya lo van a saber. Nos vemos. Bye.